Los científicos hacen descubrimientos que cambian el mundo, pero aún así los misterios abundan por doquier. Aquí te presentamos 10 hechos desconcertantes para la ciencia. Imagínate que oyes un zumbido constante de baja frecuencia y nadie puede rastrear su origen. Aproximadamente el 4% de la población del planeta oye el zumbido. Se trata de un fenómeno mundial, es decir, lo oye gente de todas las regiones, por lo que el nombre varía de zumbido de Taos a zumbido de Auckland, según la zona donde se genere. El sonido está justo en el umbral de la audición humana, se oye menos cuando está al aire libre y se hace más fuerte en el interior, sobre todo por la noche. Lo que es aún más aterrador es que no se puede dejar de oír una vez que se ha escuchado. Algunos dicen que empezó en Londres en la época de Charles Dickens, quien escribió Cuento de Navidad, y que el sonido de baja frecuencia procede en realidad del zumbido de los insectos, ¿o no? Los primeros casos se registraron en Bristol, Reino Unido, a mediados de la década del 70. Los científicos tienen varias teorías sobre el origen del zumbido y por qué solo algunas personas pueden oírlo. Sin embargo, no tienen una respuesta clara. Podría producirse cuando las olas del mar se desplazan por el fondo oceánico o golpean contra las plataformas continentales, o podría ocurrir por erupciones volcánicas y terremotos. ¿Y qué de las señales de radio de frecuencia ultra baja utilizadas para comunicarse con submarinos o incluso de la tecnología 5G? Upsweep es otro tipo de sonido no identificado. Se descubrió en 1991 en el Océano Pacífico y es tan potente como para ser registrado en todo el mar. Los científicos creen que podría estar relacionado con la actividad volcánica submarina. Curiosamente, el volumen del sonido ha ido disminuyendo en comparación con el nivel que tenía cuando se descubrió. Sin embargo, aún puede detectarse. Además, es estacional. Alcanza su mayor intensidad en primavera y otoño. ¿Estará relacionado con los cambios de estaciones? Nadie lo sabe con certeza. El siguiente misterio es un monumento en forma de cono hallado en el mar de Galilea, en Israel. Fue descubierto accidentalmente mediante un escáner sonar en 2003, pero los hallazgos no se publicaron hasta 2013. La estructura pesa 60.000 toneladas y en su momento quedó sumergido por la crecida de las aguas. Los arqueólogos dicen que es enigmático porque no pueden averiguar de dónde procede, no saben a qué está conectado ni cuál es su función. Así que este monumento tan enorme como extraño sigue siendo un misterio. Trasladémonos a Göbekli Tepe, Turquía. Este lugar, también llamado Colina del Ombligo, te ofrece uno de los yacimientos arqueológicos más importantes del mundo. ¿Por qué es importante? Bueno, tiene unas enormes piedras talladas de unos 11.000 años de antigüedad. Para ponerlo en perspectiva, son 6.000 años más antiguas que Stonehenge. Estas rocas se colocaron antes de empezar a cultivar o a fabricar herramientas de metal o cerámica. Así pues, la existencia de este lugar va en contra de la cronología que conocemos, según la cual primero se cultivaba y luego se construía. Al parecer no fue así. En cualquier caso, una buena pregunta es, ¿cuál era el propósito de este sitio? ¿Fue construido para adorar a algunos espíritus? En efecto, los arqueólogos creen que podría ser el templo más antiguo del mundo. Paludictyon nodosum, sí, ya sé que suena fórmula química, es un fósil viviente hallado en las profundidades del fondo oceánico. Aunque no lo creas, estas madrigueras hexagonales fueron hechas por un animal, en concreto el Paludictyon nodosum. Sin embargo, los científicos no han podido encontrar al artista. Ahora, ¿qué quiero decir con fósil viviente? Bueno, aunque hasta ahora nadie lo vio, el Paludictyon nodosum es la criatura que produce una madriguera casi idéntica a los fósiles de Paludictyon. ¿Tendrá el aspecto de un gusano? Los científicos no lo saben. Algo está claro, no se trata de una estructura formada al azar por las fuerzas geológicas. Hablando de fósiles, echa un vistazo a este gigante. Su nombre informal es Goxelus. Fue descubierto en 2011 por un paleontólogo aficionado. Los paleontólogos estudian la historia de la vida en la Tierra analizando los registros fósiles. Volvamos a Goxelus. Mide casi 2 metros de largo y 3 metros de alto si se coloca en posición vertical. Este fósil tiene 450 millones de años y procede de la época en que Cincinnati estaba bajo el agua. Podría ser una estera de algas fosilizada, pero los paleontólogos tienen opiniones diferentes.
Este enorme túnel fue hallado en Sudamérica. Tiene entre 8.000 y 10.000 años de antigüedad. Al principio, los investigadores descubrieron un par de madrigueras colosales. Eran gigantescas y estaban perfectamente construidas. Los geólogos quedaron asombrados, ya que nunca antes habían visto estructuras semejantes y no se conoce ningún proceso geológico que explique su formación. Los investigadores han sabido que las madrigueras desde la década de 1930, pero entonces creían que estos túneles eran solo algún tipo de construcción arqueológica, hasta que descubrieron enormes marcas de garras en las paredes y el techo. Concluyeron que alguna especie extinta podría haber dejado estas marcas. Algunos piensan que se trata de las madrigueras de perezosos terrestres y armadillos gigantes. Esta estructura es la mayor madriguera conocida del Paleolítico en el Amazonas. Sin embargo, los expertos tienen muchas preguntas. ¿Cómo es posible que una estructura así haya podido formarse de manera natural? Un investigador descubrió entonces otra extraña cueva que se encontraba a cientos de kilómetros del enorme túnel. En conclusión, hasta el momento se han encontrado en Brasil más de 1.500 madrigueras del Paleolítico. Lo más interesante es que algunas de estas cuevas están conectadas a túneles que a su vez conducen a cámaras. Continuaré con un fenómeno natural. Y si te dijera que todos los años, sobre todo en octubre, aparecen bolas de fuego en el río Mekong, situado en Tailandia. Según las leyendas, las bolas de fuego naga están llamando a Buda para que regrese a la tierra, y las serpientes de río son las que hacen estas llamadas. Es un mito, pero ¿qué dice la ciencia al respecto? ¿Está relacionado con un gas inflamable? Aún no hay respuestas claras. Estas bolas de fuego parecen surgir del agua. Pueden alcanzar una altura de casi 300 metros. Son como fuegos artificiales, pero desaparecen rápidamente. Suelen brillar con un color rojizo o anaranjado. También mencionaré algunas leyendas porque son apasionantes, y sería una pena no incluir la de la ciudad perdida de la Atlántida. Como ya sabrás, la leyenda dice que la Atlántida se sumergió en el océano hace unos 11.000 años. Desde entonces, no solo los científicos, sino también los cazadores de tesoros y los filósofos han estado buscando ese mundo perdido. ¿Podría el camino de Bimini ser un rastro? En 1968, un buzo encontró unas extrañas piedras frente a la costa de la isla de Bimini, en las Bahamas, que parecen manipuladas por los humanos. Es como si estuvieran espaciadas uniformemente y colocadas en una fila ordenada. Esto desconcertó a los científicos, pero no por mucho tiempo. El análisis de datación por carbono de los bloques reveló que esta especie de carretera natural fue creada por las fuerzas geológicas. No había marcas de herramientas ni señales que indicaran que los bloques habían sido apilados. La investigación continúa, pero los científicos creen que los bloques fueron formados por la erosión. Bueno, supongo que el momento de la Atlántida aún no ha llegado. Imagínate esto: estás paseando por la playa y ves pasar decenas de pulpos. En 2017, un grupo de personas vio en Gales exactamente esto. ¿Por qué salieron estas criaturas del océano? Nadie sabe la respuesta. El grupo informó que habían visto entre 20 y 30 pulpos arrastrándose por la arena. Buscaron señales de lesiones, pero no encontraron nada. Contaron que además devolvieron los animales al océano. Curiosamente, estas criaturas seguían arrastrándose hasta la orilla cuando la gente dormía. Los expertos dicen que, sin realizar un examen físico, es difícil estar seguros de cuál es la razón que empujó a los animales a la playa. Y mientras tanto, continúan las especulaciones. ¿Podría ser el hacinamiento? Además, los pulpos estaban bien armados. Un estudio señala que cuanto más cazan los pescadores a los grandes animales que se alimentan de pulpos, más crece la población de pulpos. Quizá por eso estas criaturas tienen que ir más lejos para encontrar comida o refugio, pero sin una investigación adecuada solo hay teorías. También hay mucho que no sabemos sobre el espacio. Por eso he aquí un dato extra sobre la amarillenta fuente de vida del sistema solar. ¿Sabías que la NASA explora no solo las estrellas, planetas, galaxias o agujeros negros? Es difícil de creer, pero así es. La agencia también trabaja aquí, en nuestro planeta. Entonces, ¿qué ha descubierto en los últimos tiempos? ¿Hay vida bajo el hielo? Mientras analizaban datos recientes, descubrieron algo increíble escondido bajo el hielo de la Antártida. Y este hallazgo no solo cambia lo que sabemos sobre todo el sistema de agua de la Tierra, sino que también puede ayudar a investigar la vida en el espacio.
La existencia de la humanidad podría depender de la comprensión de la Antártida y sus secretos. Estos descubrimientos recientes revelan información vital sobre nuestra supervivencia. Pero antes de continuar, veamos cuánto sabes sobre este lugar, en el que solo hay hielo hasta donde tus ojos pueden ver. La Antártida es uno de los 7 continentes del mundo y está ubicada en el hemisferio sur. Es el 5º continente más grande en términos de superficie total. Tiene casi el doble de tamaño de Australia. ¿Quieres ver meteoritos? Ve a la Antártida. Debido a su clima seco, es uno de los mejores lugares para observar el espacio. Pero lo que es aún mejor es que puedes encontrar meteoritos en la superficie del continente. Los científicos ya han extraído unos 45.000 meteoritos del hielo y creen que podría haber otros 300.000. Como no hay muchas rocas expuestas, les resulta fácil encontrarlos gracias a su color oscuro. El ambiente desértico seco también ayuda a preservarlos, aunque hayan caído hace más de 1 millón de años. ¿Te imaginas alguna actividad volcánica en la Antártida? Es difícil, pero este es el lugar donde el fuego se encuentra con el hielo. La mayor parte de la actividad volcánica está en la Antártida Occidental. Los científicos descubrieron recientemente que existen 138 volcanes solo en este sector. ¡Wow! Uno pensaría que la Antártida siempre es fría, pero no. Sus regiones costeras pueden calentarse hasta los 10 grados centígrados. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo sería la Antártida si no hubiera hielo? Puede parecer inimaginable ahora, pero no siempre estuvo cubierta de hielo. Sin embargo, eso fue hace 34 millones de años. En la actualidad es muy difícil saber cómo sería su superficie si no estuviera helada. Sin embargo, en la NASA se realizaron simulaciones por computadora y se confeccionó el mapa más preciso hasta la fecha. Lo que vieron fue increíble. El continente no es plano en absoluto como parecía. Es bastante accidentado con valles, llanuras onduladas y altas montañas. Pero esto no es nada comparado con lo que descubrieron bajo el hielo. Entonces, ¿qué es lo que había escondido ahí? ¡Redoble de tambores, por favor! La NASA encontró 2 nuevos lagos subglaciales. Y lo que es aún más genial es que vieron estos lagos desde el espacio. ¿Cómo es posible? Si tu respuesta es satélites de alta tecnología, entonces tienes razón. En 2003, la NASA lanzó un satélite llamado IceSat. Midió el balance de masa de la capa de hielo y la altura de las nubes. El satélite también ayudó a crear el mapa sin hielo de la Antártida. En 2010, la Agencia Espacial Europea lanzó el segundo satélite, CryoSat-2, para rastrear los cambios en el espesor del hielo. Luego, en 2018, se lanzó el tercero, ICESat-2, una continuación del IceSat. Midió la elevación de la capa de hielo y el espesor del hielo marino. Era el instrumento láser de observación de la Tierra más avanzado de la NASA y entregó los datos de mayor precisión. Y cuando esto se combinó con los datos de los otros satélites, fue posible detectar estos 2 nuevos lagos cerca de un par de lagos más grandes. Pero, ¿cómo es posible que estos lagos existan? El espesor promedio del hielo de la Antártida es de 1,9 kilómetros. Sin embargo, puede tener más de 3 kilómetros de espesor en algunos lugares, en especial durante el invierno. Entonces podrías pensar que no hay nada debajo, pero la ciencia dice lo contrario. No es fácil ver a simple vista que el hielo que cubre el continente fluye lento y de manera constante en diferentes direcciones bajo la fuerza de su peso. Durante muchos años, los científicos no podían averiguar cómo se producían estos movimientos. Esto comenzó a cambiar en 2007, cuando los datos recopilados por el IceSat proporcionaron información sobre lo que se esconde debajo de la superficie. Primero descubrieron una red completa de lagos de agua de deshielo conectados entre sí bajo las rápidas corrientes de hielo. ¡Y había cientos de ellos! La glacióloga del Instituto de Oceanografía Scripps, Helen Amanda Fricker, pensó que los cambios de elevación medidos por el IceSat ocurren debido a la dinámica de estos lagos. No retienen el agua de deshielo de forma estática. En cambio, se llenan y drenan continuamente a través de un sistema de vías fluviales. Y mientras lo hacen, el hielo de arriba sube y baja. Pero, ¿a dónde drenan? ¡Al océano, por supuesto! ¡Y drenan mucho! Un estudio reciente en el que participó Fricker muestra que el drenaje de un lago vertió 750,000 millones de litros en el océano en solo 3 días. Innumerables misterios sobre cómo funciona la naturaleza aún esperan ser resueltos. Pero haber encontrado los 2 nuevos lagos les dará a los científicos una mejor idea de cuán rápido cambiará la capa de hielo en la Antártida a medida que el clima se vuelva más cálido. Y cómo esto afectará las corrientes oceánicas globales y el aumento del nivel del mar.
El ciclo de llenado y drenaje de los lagos también trae como resultado que la capa de hielo sufra grietas. Entonces, la información que encuentren de estos nuevos lagos también les dará una mejor comprensión del daño en la superficie del hielo. También podrán evaluar cómo este sistema de llenado y drenaje influye en la velocidad a la que el hielo se desliza hacia los océanos y mares. Y eso significa que pueden evaluar cómo el agua dulce añadida puede alterar los ecosistemas marinos. Este descubrimiento también puede ayudar a descubrir si hay vida bajo el hielo. ¡Wow! Los científicos perforaron alrededor de 1000 metros de hielo y encontraron que las muestras de agua tomadas de uno de los lagos contenían aproximadamente 10.000 bacterias por mililitro. Un número tan alto es una buena señal, porque eso significa que las aguas heladas también podrían albergar formas de vida superiores, tal vez microfauna, y uno de estos nuevos lagos podría incluso ser su hogar. Pero lo más emocionante es que estos nuevos lagos podrían ayudar a los científicos a comprender si es posible que exista este tipo de vida en otros planetas. Se cree que cualquier forma de vida debajo de la superficie congelada del planeta Marte podría seguir los patrones que se ven en los lagos de la Antártida. Por lo tanto, existe la posibilidad de que se encuentren pistas sobre qué tipo de vida pudo haber existido en el planeta rojo. Sin embargo, no querrás estar ahí durante el invierno. En nuestro planeta, las temperaturas más bajas están cerca de los menos 90 grados centígrados. En el 2010, por ejemplo, hubo un registro de menos 93 grados centígrados, y es posible que sientas este frío mucho más debido a los vientos fuertes y secos. ¿Sabías que el tamaño de la superficie de hielo de la Antártida también cambia a lo largo del año? En verano tiene 3 millones de kilómetros cuadrados, pero cuando es invierno, crece hasta los 19 millones de kilómetros cuadrados. Sin embargo, a pesar del cambio, en la Antártida se encuentra la acumulación de hielo más grande de la Tierra. Lo siento, Ártico, tú pierdes. ¿Conoces a estos lindos pingüinos? Bueno, ellos son los habitantes de este continente, y no los humanos. La Antártida es tierra de nadie, porque ningún país la posee. Pero, ¿sabes quiénes son sus verdaderos dueños? 5 especies diferentes de pingüinos, focas y orcas. A pesar de las duras condiciones, puedes visitar el continente como turista o investigador. Alrededor de 5.000 personas residen ahí durante el verano, en bases científicas, pero cuando llega el invierno, el número se reduce a 1.000. La capa de hielo de la Antártida constituye el 70% de las reservas mundiales de agua dulce. Imagina qué pasaría si se derritiera. Los niveles globales del mar se elevarían casi 60 metros. La Antártida es el continente más remoto del planeta. Tiene el 90% del hielo del mundo, pero se considera un desierto porque la precipitación anual es de solo unos 20 centímetros. Probablemente nunca pensarías que es un desierto, ya que es blanco y está lleno de vida salvaje. Pero la Antártida no es solo lo que parece en la superficie, hay mucho escondido debajo de ella, y arriba también. Durante mucho tiempo, la Atlántida ha sido un misterio para la humanidad. ¿Existió alguna vez? Y si es así, ¿dónde estaba ubicada? Una de las teorías sostiene que la civilización atlante pudo haber prosperado en el continente antártico, cuando aún no estaba cubierto de hielo. Debido a las eras cíclicas de la Tierra, es decir, los periodos glacial e interglacial, se cree que la Antártida fue un bosque tropical. Y bueno, una imagen reciente de Google Earth encontró algunas ruinas interesantes enterradas en lo profundo de un lago del continente helado. No está claro a qué civilización pertenecen estos restos, pero algunos teóricos piensan que podría ser la Atlántida. Y estos lagos antárticos congelados contienen mucho más debajo de ellos. En la década de 1970, los científicos se sorprendieron al encontrar grandes lagos debajo de las placas de hielo del continente blanco. Se cree que existen más de 400 lechos de lagos bajo capas de hielo. Vostok, por ejemplo, el lago subglacial más grande del lugar, está enterrado bajo 3 kilómetros de hielo. También hay cuevas de hielo azul pristinas escondidas allí. El agua de estos lagos permanece líquida debido a los pequeños niveles de calor geotérmico del núcleo de la Tierra, y los científicos creen que algunos tienen alrededor de 15 millones de años. Ahora, entre los fenómenos únicos que ocurren en el continente, cabe mencionar que la Antártida es el hogar de una cascada extremadamente extraña. Era el año 1911 cuando un geólogo australiano quedó perplejo al ver las llamadas cataratas de sangre.
estaba extremadamente desconcertado por esta corriente roja de líquido que brotaba de una pequeña ladera entre el hielo antártico. Después de años de estudio, se supo que lo que causaba ese color era el alto contenido de hierro en el agua. La última pieza del rompecabezas llegó cuando los científicos descubrieron que había un lago subterráneo con agua llena de hierro oxidado cerca, y era lo que causaba que existieran las cataratas de sangre. Y hablando de acertijos, esta imagen puede ser bastante desconcertante. Después de todo, ¿para qué demonios alguien necesitaría efectivo en la Antártida? Bueno, primero un poco de historia. En 1956, Estados Unidos fundó la Estación de Investigación McMurdo, que es el centro científico más grande del continente hasta la fecha. En su apogeo, albergaba de 200 a 1000 científicos, y estas personas necesitaban dinero para comprar café, pizza y otras cosas para satisfacer sus necesidades diarias. Fue entonces cuando Wells Fargo decidió instalar un cajero automático allí. E incluso establecieron un récord mundial Guinness de esta manera. El cajero automático de Wells Fargo en la estación McMurdo es el más austral y también el más solitario del mundo, porque no hay otro en cientos y cientos de kilómetros. Las temperaturas bajo cero en la Antártida pueden hacer que el continente sea hostil para la vida humana. En realidad, es el continente más frío, seco y ventoso de nuestro planeta. La temperatura promedio a lo largo de la costa es de alrededor de menos 10 grados centígrados, pero a medida que te adentras en la Antártida, puede bajar hasta unos menos 57 grados centígrados. En el lado positivo, estas condiciones causan fenómenos fascinantes, como las burbujas de hielo congeladas dentro de algunos lagos antárticos. El gas metano liberado por el derretimiento de los glaciares termina congelándose a mitad de camino y crea una escena hermosa y exótica. Supongo que el metano nunca se vio tan bonito antes, ¿verdad? Hace unos años, los científicos se sorprendieron al ver un agujero gigante del tamaño de los Países Bajos en un lago antártico. Por escala, eso es más o menos del tamaño del lago Michigan. Estos agujeros se llaman polinias y son un fenómeno natural en el continente. Sin embargo, este es el más grande que los científicos han visto desde la década de 1970. Las polinias son enormes agujeros en un mar de hielo. La mayoría de ellas se encuentran a lo largo de la costa del continente, pero este nuevo se encontró en el mar de Weddell, mucho más lejos de la costa. Los científicos todavía están tratando de entender cómo sucedió eso y cuáles son las implicaciones para el clima en la región. Hay una estructura en el continente que parece hecha por el hombre e incluso ha provocado varias teorías en todo el mundo sobre sus orígenes. Esta formación se ve exactamente como otras pirámides hechas por los humanos, ¿no es así? La única diferencia es que en realidad se trata de una formación rocosa natural y existe desde hace mucho tiempo. Se encontró por primera vez durante una expedición en la década de 1910 y se mantuvo en secreto desde entonces. Fue apodada pirámide, pero su nombre científico correcto es Nunatak, que es simplemente un pico de roca que sobresale por encima de un glaciar o una capa de hielo. Hay otros picos famosos que parecen tener forma de pirámide, como el Cervino en Suiza, así que no es una construcción humana, estamos seguros. Y la lista de descubrimientos fascinantes en el continente helado continúa. Un programa de inteligencia artificial estaba analizando un conjunto de datos sobre la Antártida cuando hizo un descubrimiento sorprendente. Puede haber hasta 300.000 meteoritos sin descubrir en el campo helado del continente. Lo cierto es que los meteoritos han estado cayendo allí durante millones de años, pero fue hace solo 110 que se encontró el primero. Y adivina qué, recientemente los investigadores encontraron un meteorito marciano en la Antártida Oriental. Era el más grande encontrado en los últimos 25 años y pesaba alrededor de 75 kilogramos. Por lo general, el fuego y el hielo son una combinación bastante complicada, así que supongo que no dirías que la Antártida alberga un volcán activo, ¿verdad?
Pero lo hace. Erebus es el volcán activo más austral del mundo que tiene magma líquido y lava hirviendo desde hace mucho tiempo. En realidad, Erebus ha estado activo durante más de 1 millón de años y es el segundo volcán más alto de la Antártida con una altura de 3.600 metros. Hemos mencionado antes que la Antártida no siempre estuvo helada, pero ¿te imaginas una enorme selva tropical que cubra todo el continente? No es ciencia ficción, realmente fue así. Las impresiones de hojas y la madera fosilizadas muestran claramente signos de árboles tropicales en la región. La investigación de fósiles también ha revelado algo magnífico. La Antártida es el hogar del gusano más antiguo del mundo. Según National Geographic, los fósiles de esperma encontrados en la Antártida revelan una especie de gusano extinta hace mucho tiempo, que tiene alrededor de 50 millones de años. Los científicos afirman que este descubrimiento es más que importante para estudiar algunas relaciones evolutivas y dicen que esto solo fue posible debido a la congelación de tales muestras durante miles de años. La Antártida es un continente rico en biodiversidad. Pingüinos, osos polares y focas son solo algunos de los animales que sabemos que existen allá, pero también hay una especie de pez rara y fascinante que habita en las aguas antárticas. Conocido popularmente como el pez transparente, esta especie es tan extraña como hermosa. Este pez tuvo que adaptarse para sobrevivir a la temperatura del agua fría en la Antártida, tanto que evolucionó hasta convertirse en un ser único. Además del cuerpo, este pez también tiene sangre transparente, lo que lo hace completamente translúcido. Esto se debe a que carece de la proteína hemoglobina que le da a la sangre su color rojo. Genial, ¿no? Cuando piensas en la Antártida, probablemente te imaginas un iceberg, ¿verdad? Aquí hay algunos datos divertidos sobre ellos. ¿Sabías que los icebergs tienen un promedio de vida de unos 3.000 años? Y que junto con Groenlandia, la Antártida es una de las principales fuentes de icebergs del mundo. Los icebergs pueden llegar a medir unos 180 metros a 210 metros y alrededor del 90% de su masa está oculto bajo la superficie. De ahí viene la expresión la punta. No hay mucho que hacer en la Antártida, excepto el trabajo científico. Podrías mirar la fauna, como algunos simpáticos pingüinos y focas, y podrás ver alguna que otra ballena nadando por ahí. La Antártida es una de las tierras más grandes que existen y que solo está habitada por científicos e investigadores de todo el mundo. Estos excavaron un agujero a través de un hielo bastante grueso para estudiar el aire antiguo y cómo se limpia la atmósfera. Usaron un taladro especial y cavaron un agujero cilíndrico limpio a 140 metros de profundidad. Parte de este hielo puede tener hasta 800.000 años y es un buen indicador de cómo era el clima en el pasado. Es como comprobar los anillos de los árboles para determinar la edad de uno determinado, excepto que es más complicado que eso. Después de cavar sin esfuerzo, decidieron dejar caer algo de hielo al fondo del agujero para ver qué pasaba después. Escucharon unos sonidos realmente inusuales. Se sentía como estar en una nave espacial viajando a través de un montón de obstáculos con muchas rocas chocando entre sí. Los tonos cambiaban a lo largo del rápido descenso del bloque de hielo, desde un tono alto hasta un sonido bajo, parecido a los latidos del corazón. Los científicos se quedaron perplejos cuando escucharon esto por primera vez y dejaron caer más hielo, solo para descubrir que se producía el mismo tipo de sonidos, solo que en diferentes variaciones. No podían saber qué había ahí abajo y, lo que es más importante, por qué se producía este tipo de ruidos. La Antártida cuenta con un buen número de volcanes, muchos de los cuales se encuentran bajo gruesas capas de hielo. Los científicos descubrieron 91 volcanes y afirmaron que podría haber más, lo que podría convertirla en la región volcánica más extensa del mundo. Mientras realizaban las investigaciones científicas habituales, se toparon con numerosas e inconfundibles figuras cónicas bajo tierra. Algunas tenían una profundidad de hasta 3 kilómetros de hielo. Algunos de los picos tenían más de 914 metros de altura y docenas de kilómetros de ancho. Pero en la superficie es tan plano como una hoja de papel. Pueden haber dejado caer ese bloque de hielo dentro de un volcán real sobre el que estaban parados.
pero es poco probable. Aunque la presencia del volcán subterráneo se descubrió por accidente, hay una pequeña posibilidad de que estuvieran realmente sobre uno donde tenían su estación de trabajo. Es más probable que trabajaran en una zona donde el estudio de los climas antiguos es más fácil y menos peligroso que en otros lugares. Recogen muestras de hielo y las estudian en un laboratorio. Es como descubrir un insecto prehistórico incrustado en el ámbar hace millones de años, cuando los dinosaurios recorrían la Tierra. Pero en lugar de bichitos, los científicos estudian el polvo antiguo, las burbujas de aire, las sales marinas, las cenizas volcánicas y cualquier otra cosa que pueda provenir del entorno. Prácticamente pueden saber cómo era el clima durante esa época. Estas muestras del mismo podrían mostrar que la capa de hielo occidental de la Antártida se derritió cuando el clima de la Tierra se calentó. Si lo hizo, es probable que se repita. Eso significaría un aumento del nivel del mar que afectaría a las ciudades costeras y a las pequeñas islas remotas, pero los científicos no están seguros de que sea cierto, a pesar de algunas pruebas que lo respaldan. El proceso de estudio de las muestras de hielo puede durar una semana o incluso un año, dependiendo de lo que encuentren. Trituran o funden la muestra poco a poco, y al igual que los anillos de los árboles, cuanto más profunda es la capa, más nos remontamos en el tiempo para estudiar las antiguas burbujas atrapadas en el hielo. Los investigadores tienen que aplastar las muestras bajo una campana de vacío, para mantener el aire afuera mientras lo extraen y lo ponen en viales. Existen varios instrumentos y dispositivos para estudiar las muestras de hielo, pero como es tan sensible a los daños, cada medición debe realizarse en una sala limpia para que nada se vea comprometido. Los científicos tienen que llevar trajes adecuados y muchas capas de guantes y ventilarse constantemente. Incluso algo tan pequeño e insignificante como una huella dactilar puede arruinar una muestra. Buscan ciertos patrones para ver los cambios en la composición y la temperatura de la atmósfera, pero dejar caer unos bloques de hielo por un agujero no sería tan malo. La razón por la que hizo un sonido tan peculiar es la misma razón por la que un carro en movimiento suena diferente cuando toca el claxon que cuando está parado. La palabra científica para ellos es el efecto Doppler. Se trata de un cambio evidente en la frecuencia de una onda con respecto a un observador que se mueve en relación con la fuente de la onda. El efecto no significa que la frecuencia del sonido cambie, simplemente se desplaza. Y esto puede decirse de otros tipos de onda, como las del agua y la luz, pero las ondas sonoras son las más populares cuando se trata del efecto Doppler. Así que cuando los científicos dejaron caer ese bloque de hielo por el fondo del agujero, las ondas sonoras volvieron a subir y rebotaron por el estrecho tubo donde perforaron. Por eso obtuvieron el sonido ¡pum! ¡Pum! No olvidemos que este bloque de hielo bajó 140 metros por debajo de nosotros. Los barcos petroleros cavan agujeros en la corteza oceánica que se adentran miles de metros bajo la tierra. El pozo superprofundo de Kola, en Rusia, es el agujero más profundo jamás realizado por el ser humano. Llega a más de 12.200 metros bajo la superficie y tardó casi 20 años en llegar a 12 kilómetros. Debajo de él hay solo la mitad de la distancia hasta el manto. En términos de toda la Tierra, este agujero tan profundo está literalmente arañando la superficie. Este no era un agujero para cavar en busca de petróleo y tampoco estaba en el océano. La perforación se detuvo en 1992 cuando los ingenieros descubrieron que las temperaturas eran 37 grados centígrados más altas que lo que habían previsto. Y entonces se abandonó y ahora solo es un orificio estéril, pero es lo más cerca que hemos excavado del centro del planeta. Lo que da miedo es que algunos de los trabajadores en el sitio podían oír voces que venían de adentro. En Yemen existe un antiguo agujero en Barut, al este del país, en medio del desierto. De hecho, está más cerca de Omán que de la capital, Sana. Este hoyo ha desconcertado a expertos y lugareños. A diferencia de los agujeros de Rusia y la Antártida, esto no fue hecho por el hombre. ¿O lo fue? Hace muchos años que existe, y los lugareños tratan de evitarlo. Ni siquiera les gusta hablar sobre él, ya que afirman que trae mala suerte a quienes lo rodean o a quien pronuncia su nombre. Afirman que fue creado como una prisión para los espíritus, pero muchos descartan esa posibilidad. El orificio tiene 30 metros de ancho y entre 100 y 200 metros de profundidad. También se pueden escuchar extraños sonidos provenientes del interior. Pero, según algunos científicos, el pozo posee poca o ninguna ventilación y apenas tiene oxígeno allá abajo. Así que es poco probable que alguien o algo viva allá abajo.
El abismo Challenger en la fosa de las Marianas captó unos gruñidos de tono bajo en marzo del 2016. Algunos de estos gruñidos iban seguidos de chillidos. Captaron estos sonidos en un lapso de semanas, usando un micrófono encapsulado en titanio para que la inmensa presión del punto más bajo de la Tierra no lo aplastara. También tuvieron que bajarlo lentamente, ya que es 1000 veces la presión atmosférica a nivel del mar. Durante 23 días enteros, el micrófono grabó los ruidos típicos del paso de las ballenas y de los barcos que navegaban desde arriba, e incluso los estruendos de los terremotos cercanos, pero aún no pudieron determinar qué causaba esos sonidos iniciales. Los investigadores no podían entender si el ruido del fondo de la fosa de las Marianas era causado por los humanos o natural. También querían saber si estos sonidos afectaban a la vida marina, como los delfines y las ballenas, que dependen de la ecolocalización. Todavía no lo saben, pero los científicos calculan que el océano es unas 10 veces más ruidoso que hace 50 años. Con los avances tecnológicos en el transporte marítimo, los submarinos y la construcción submarina, el océano solo lo será más con el tiempo. Las auroras boreales vienen acompañadas de sonidos, de los que nadie habla. Suelen ser audibles cuando éstas están en su presencia más potente. Los científicos siempre han estado desconcertados sobre la causa de los débiles chasquidos y crujidos. A pesar de estar muy por encima de nosotros, usaron unos micrófonos especiales y descubrieron que los ruidos llegaban a solo 70 metros por encima de nosotros, lo que es bastante bajo. Son causados por cargas eléctricas que adquieren fuerza en una región específica de las mismas. Las cargas eléctricas son perturbadas por las tormentas magnéticas que encienden las auroras boreales. Como resultado, algunas chispas diminutas se liberan en la atmósfera causando el débil ruido de crepitación y estallido. Este verano ha estado subiendo la temperatura como nunca. Nos sentimos como malvaviscos asados en una parrilla ardiente. Sí, el mundo se está calentando, pero algunas regiones siempre han luchado con las altas temperaturas. Resulta que los seres humanos también tenían algunas invenciones para mantenerse frescos en la antigüedad. Algunas de ellas aún funcionan, incluso 3000 años después. Vamos a ver cómo la gente se protegió del calor a lo largo de la historia. Pon un cubito de hielo en tu bebida fría y prepárate para escuchar cómo hemos sobrevivido al calor. Hablando de cubitos de hielo, ¿sabías que los persas crearon un sistema de almacenamiento de hielo? En los desiertos de la antigua Persia, la gente tuvo una idea fuera de lo común para evitar que sus alimentos se convirtieran en un desastre derretido. Estos ingeniosos persas descubrieron un truco físico que les permitía crear hielo en medio del desierto. Llamaron a estas frescas estructuras yakchals, que básicamente significa pozos de hielo. Estos pozos de hielo no eran refrigeradores comunes, eran como neveras subterráneas secretas. Parecían estructuras de ladrillos de barro con forma de cúpula en el exterior, pero en el interior era un mundo completamente diferente. Estos pozos de hielo tenían un sistema de enfriamiento por evaporación que funcionaba como magia. Por la noche, cuando el desierto se enfriaba, los persas aprovechaban el efecto de enfriamiento radiativo. Establecían trincheras inteligentemente diseñadas que contenían finas capas de agua. El agua se congelaba y desafiaba al calor del desierto. Luego había áreas de almacenamiento subterráneas cuadradas. Los persas recolectaban el agua de hielo derretida de estas trincheras frescas y, durante la noche, la congelaban nuevamente, aprovechando al máximo el frío natural del desierto. Para aumentar el efecto de enfriamiento, construyeron una pared para proteger las áreas de almacenamiento del caliente sol del mediodía. Y eso no era todo. Tenían un fantástico captador de viento llamado Batyr, que atrapaba la brisa y la dirigía directamente a las fosas de hielo. Aire fresco más brisa helada. Una combinación ganadora. Incluso tenían complejos canales de agua llamados qanats para llevar agua a los pozos de hielo y a las casas desde las montañas cercanas. Con el paso del tiempo, estos yakchals se desvanecieron en la historia y la tecnología moderna tomó el control. Pero oye, también hay buenas noticias. Algunas personas increíbles de Irán están restaurando estos antiguos refrigeradores. Así que, si alguna vez te encuentras en el desierto, no olvides hacer una visita a estos maravillosos lugares y presenciar el genio de los antiguos persas en vivo y en directo. Ahora quiero concentrarme más en los captadores de viento, porque no solo ayudan a hacer cubitos de hielo, también funcionan como un sistema de enfriamiento.
En el pasado, esas maravillas arquitectónicas eran todo un furor en lugares como Persia, el actual Irán, Egipto y Medio Oriente. Eran estructuras parecidas a torres con aberturas en varios niveles estratégicamente colocadas para aprovechar el poder de la brisa natural. Estas aberturas eran como portales mágicos para el viento. Capturaban las ráfagas refrescantes y las dirigían a los espacios donde estaba la gente. Básicamente, eran aires acondicionados naturales. La brisa fluía con gracia hacia abajo, enfriando el suelo a medida que bailaba a través del edificio. El secreto reside en los detalles: la altura de la torre, el número de lados, las aberturas y la posición de las aspas interiores. Todo juega su papel en cuán eficientemente funcionan las torres de viento. Gracias a estos captadores de viento, las sociedades antiguas podían disfrutar de temperaturas interiores cómodas sin sudar. ¿Puedes imaginarte viviendo en esos tiempos? ¿Sentir la suave brisa que recorre tu hogar mientras te mantienes fresco y relajado? A menudo se atribuye a los persas la invención de estos impresionantes captadores de viento. Pero no olvides a Egipto. Allí puedes encontrar rastros de estructuras similares que datan de 1300 años antes de Cristo. Sí, la invención de los captadores de viento pudo haber ocurrido en el antiguo Egipto, pero Yazd en Irán es la ciudad con el mayor número de captadores de viento. La gente no habría podido vivir allí sin estos antiguos aires acondicionados, porque casi no llovía en la zona durante el año. Ahora echemos un vistazo a estos exteriores de doble piel perforados. Imagina vestir un edificio con una elegante pantalla perforada. Es como darle al exterior un cambio de imagen mientras se mantiene fresco el ambiente en su interior. Esta técnica ingeniosa, en primer lugar, dispersa la luz natural del día, así que los rayos fuertes del sol no te ciegan. La pantalla también ofrece sombra, lo que le da al interior del edificio un muy necesario descanso del sol ardiente. Es como un sombrero natural para tu hogar. Colocar esta pantalla a 1 metro de distancia de las paredes exteriores crea un pasillo aireado y soñado para la circulación de aire fresco, y también le añade un toque de elegancia al edificio. Estas estructuras se llaman Jaali. En Jaipur, India, la temperatura diurna promedio es de unos 37 grados centígrados. Por lo tanto, estas estructuras son salvavidas. Los Jaalis vienen en varias formas y están hechos de cemento, tierra y madera. Es un símbolo cultural profundamente arraigado en la arquitectura india. Puedes encontrar su cautivadora presencia en edificios históricos icónicos como el majestuoso Taj Mahal y el Gran Puente Rojo de Delhi. Pero no es solo algo del pasado. Todavía se puede ver en la arquitectura moderna, y su encanto ha despertado la creatividad de artistas y diseñadores de todo el mundo. Adorna el exterior de los edificios, y su sección transversal muestra una abertura más grande en el exterior y una más pequeña en el interior. Aquí es donde el efecto Venturi entra en juego. A medida que el aire fluye a través del paso estrecho, aumenta su velocidad creando una diferencia de presión entre el interior y el exterior del edificio. El aire que sopla a una velocidad mayor se comprime, y cuando se libera, se enfría. El mashrabiyya es un enrejado o una pantalla de madera utilizada en el Medio Oriente y el norte de África. Estas maravillas decorativas se parecen a las persianas de ventana, pero hacen más que solo verse bonitas. También son muy útiles. Proporcionan privacidad, te protegen del sol y permiten la entrada de aire fresco y de luz. Algunas personas les añaden macetas de barro llenas de agua, arena o paja húmeda. Cuando el aire caliente sopla a través de los agujeros, también pasa por la superficie porosa de la maceta. La humedad de su interior se evapora, enfriando el aire. Esta es una técnica de bajo costo perfecta para climas calurosos y secos. Es ecológica y no necesita electricidad. Ahora, avancemos hasta la actualidad. Los diseñadores se han vuelto muy creativos, mezclando sabiduría tradicional con tecnología moderna. En las Torres Al Bahar de Abu Dhabi tienen más de 2000 paneles hexagonales que bailan con el movimiento del sol, proporcionando sombra en el interior del edificio. La evaporación del agua era otra arma secreta para la gente de antes, simple pero muy eficaz. Además, los antiguos egipcios colgaban esteras y cortinas mojadas en las entradas. Cuando el aire pasaba a través de ellas, se enfriaban y proporcionaban un alivio del sol abrasador. Los antiguos arquitectos eran maestros a la hora de maximizar el flujo de aire.
Sabían cómo ventilar de manera cruzada y dejar que el aire caliente escapara mientras invitaban al aire más fresco a sus edificios. Hablando de la antigua Roma, las termas eran el lugar ideal en aquel entonces. Funcionaban como un centro comunitario. La gente se reunía para hablar de política, jugar deportes y, por supuesto, disfrutar de un relajante baño. El frigidarium era el lugar fresco de las termas romanas. Después de un baño de vapor en el caldarium, los romanos se lanzaban a esta gran piscina para refrescarse. En algunos lugares, como Capadocia en Turquía, la gente se escondía bajo tierra para huir del calor. Tallaban acogedoras viviendas en roca volcánica, aprovechando los poderes naturales de enfriamiento de la tierra. Entonces, la conclusión es simple. Los arquitectos y diseñadores pueden crear maravillas combinando las tradiciones locales con la tecnología inteligente. El Valle de la Muerte de California cuenta con la temperatura oficialmente registrada más alta hasta la fecha, con 57 grados centígrados en 1913. Mientras tanto, el récord sofocante de África se sitúa en 55 grados centígrados en Kebili, Túnez, tal como se anotó en 1931. En Europa, la temperatura más alta documentada. En noviembre de 1922, un niño caminaba por las montañas desérticas de Egipto cuando descubrió unos antiguos escalones tallados en la roca. Posteriormente, este hallazgo se convirtió en uno de los mayores y más significativos descubrimientos arqueológicos del mundo. Este escalón formaba parte de la tumba intacta de Tutankamón. Arqueólogos encontraron allí unos 5.000 objetos antiguos, entre ellos joyas, telas, jarrones pintados y máscaras funerarias. Probablemente hayas visto una de ellas. Se ha convertido en uno de los atributos más reconocibles del antiguo Egipto. Han pasado más de 100 años desde entonces, y ahora la humanidad por fin se ha acercado a otro descubrimiento a gran escala, la tumba de Cleopatra. Esta reina fue la última gobernante en activo del reino tolemaico de Egipto, que ocupó el trono entre los años 51 y 30 AC. Existen muchos documentos antiguos sobre Cleopatra, su reinado y su peculiar personalidad, pero hasta ahora nadie había descubierto los secretos de su fallecimiento ni el lugar donde fue enterrada. Por eso, una arqueóloga, la doctora Kathleen Martínez, estudió los registros antiguos y templos de los alrededores de Alejandría durante décadas, hasta que llegó a la conclusión de que la tumba de la reina debía encontrarse bajo la antigua ciudad de Taposiris Magna, fundada en el año 280 AC. Era una gran ciudad de la costa norte de Egipto donde decenas de miles de personas se dedicaban al comercio y la industria. Y parece que las conjeturas de la doctora Martínez resultaron ser correctas. Ella y un grupo de arqueólogos descubrieron un túnel subterráneo secreto cerca de Alejandría con una longitud de cerca de 1,3 kilómetros. Estaba excavado en la roca bajo el templo de Taposiris Magna. Durante las excavaciones posteriores, encontraron muchas cosas que indican que la tumba de Cleopatra se encuentra en las profundidades del túnel. También es posible que esté enterrada allí junto con el comandante romano Marco Antonio. Según registros antiguos, Cleopatra y Marco Antonio se amaban y juntos se opusieron al Senado romano, que declaró traidor a Antonio. El hecho de que en el territorio de Taposiris Magna se hayan producido catástrofes naturales durante miles de años puede complicar las excavaciones. Terremotos e inundaciones destruyeron la ciudad y posiblemente inundaron sus túneles subterráneos. Pero los arqueólogos esperan que la antigua tumba permanezca intacta y que esconda muchos tesoros y registros sobre la vida real del antiguo Egipto durante el reinado de la última dinastía. Existe la posibilidad de que las excavaciones se realicen bajo el agua y en el barro. Esto requerirá mucho tiempo y financiación, pero los arqueólogos están seguros de que merecerá la pena. De todos modos, es demasiado pronto para afirmar que Cleopatra está realmente enterrada allí. Pero los científicos han encontrado muchas cosas en el túnel que lo confirman, como vasijas de barro, decenas de monedas con la imagen de Cleopatra y Alejandro Magno, así como un busto con la imagen de la reina egipcia. Cleopatra sigue siendo una de las personalidades más populares de Egipto, al mismo nivel que Ramsés III y Tutankamón. Inspiró muchas películas, pinturas y libros. Pero, ¿qué la hizo tan popular? Se volvió famosa por su inconsistencia. Fue una gobernante bella e inteligente que sacó a Egipto de la crisis y lo convirtió en una potencia próspera. Los textos árabes medievales afirman que sabía química, matemáticas y filosofía, y que pudo escribir varios libros científicos.
Conocía varios idiomas y tenía excelentes dotes diplomáticas. Al mismo tiempo, hay muchas leyendas que afirman que era una mujer fatal que volvía locos a muchos hombres. Sin embargo, no hay pruebas de que su belleza fuera incomparable. La imagen de modelo despampanante la creó Hollywood al rodar varias películas en las que famosas actrices interpretaban el papel de Cleopatra, y el emperador romano Octavio, hijo adoptivo de Julio César, creó especialmente la imagen de Cleopatra como insidiosa seductora porque era su enemigo. Aunque nació en Egipto, Cleopatra no era egipcia. Sus antepasados eran griegos, entre ellos uno de los generales de Alejandro Magno. Sin embargo, el pueblo egipcio la adoraba. Aprendió el idioma y era muy sensible a las tradiciones de este país. Conocía bien la historia, la mentalidad y las costumbres del antiguo Egipto. Elevó el nivel de su economía y reforzó su estatus de potencia mundial. Gran parte de ello fue posible gracias a su astucia y su capacidad de impresionar. Le encantaban las representaciones teatrales y las celebraciones fastuosas. Sabía cómo sorprender a la gente y montar un espectáculo. Pero tras la imagen exterior de amante del lujo, se escondía una gobernante inteligente y calculadora. El antiguo Egipto era un país rico y lujoso, y Cleopatra hizo todo lo posible por aumentar su riqueza y reforzar su posición en la escena internacional. Por ejemplo, en una ocasión entró en conflicto con su hermano, Ptolomeo XIII. La reina sabía que no podría resistirse a él, así que decidió atraer a Julio César a su lado. El emperador romano llegó a Alejandría, donde Cleopatra quería reunirse con él. Pero Ptolomeo conocía sus planes y estaba a punto de impedir que se presentara ante César. Entonces, en lugar de una llegada rica y ruidosa, Cleopatra decidió hacer su visita discreta. Se envolvió en una alfombra o bolsa de lino que los sirvientes del emperador llevaron a los aposentos privados de César. Cleopatra salió de la alfombra e impresionó al gobernante romano con su belleza y determinación. Como resultado, se enamoraron el uno del otro y se convirtieron en estrechos aliados. Al cabo de un tiempo, impresionó a otro romano influyente con fines diplomáticos. Llegó al encuentro de Marco Antonio en una barcaza dorada con velas púrpuras y remos plateados. Cleopatra iba vestida a imagen de Afrodita y sentada bajo un magnífico dosel. Sus sirvientes, vestidos como cupidos, agitaban sus abanicos y quemaban incienso. Pero Cleopatra creó tal espectáculo por una razón. Sabía que Antonio veneraba la mitología griega y se consideraba la encarnación de Dionisio. Quedó tan impresionado por esta mujer que acabó casándose con ella. Cleopatra defendió su corona, reforzó su alianza con Roma y dio a Antonio 3 hijos. En Egipto daban grandes fiestas y disfrutaban de la riqueza con el poder. Sin embargo, la relación de un alto funcionario con la reina egipcia provocó un escándalo en Roma. Octavio era el principal oponente de Antonio en la lucha por el poder, así que aprovechó la situación para ensombrecer la reputación del competidor. Utilizó la propaganda para convertir a Cleopatra en una insidiosa seductora a los ojos de los ciudadanos romanos. Acusó a Antonio de sucumbir a sus encantos. El Senado romano apoyó a Octavio y declaró enemiga a Cleopatra. En el año 33 AC, este conflicto alcanzó su punto álgido cuando la armada de Antonio se enfrentó a la flota de Octavio. Este último venció y obligó a su enemigo a huir de Egipto con Cleopatra. Según algunos registros, se refugiaron cerca de Alejandría. Perseguidos por los romanos, se escondieron en uno de los palacios de Cleopatra y encontraron su fin. Algunas leyendas cuentan que Cleopatra era experta en venenos. Provocó a una serpiente venenosa, una víbora o una cobra egipcia para que la mordiera. También, según otra leyenda, se pinchó con una aguja envenenada. Existe la teoría de que Cleopatra siempre llevaba una ampolla con veneno dentro de su cepillo para el pelo, y cuando se vio acorralada, empapó la aguja con él y se pinchó. Sin embargo, nada de esto puede afirmarse con seguridad. Los científicos siguen intentando averiguar la verdad. Quizá, cuando lleguen a la tumba de Cleopatra, el mundo obtenga más respuestas sobre su trágico destino. Se la considera la última soberana de Egipto. Tras su muerte, Octavio saqueó sus palacios y templos y regresó a Roma, donde se convirtió en el principal emperador. Gobernó con éxito el país y amplió sus fronteras. Su reinado terminó cuando cumplió 75 años. La historia del mundo habría sido diferente si Cleopatra y Marco Antonio no hubieran perdido aquella batalla naval. Por cierto, ¿sabías que ha pasado más tiempo entre el reinado de Cleopatra y el vuelo de Neil Armstrong a la Luna que entre el reinado de la reina egipcia y la construcción de la Gran Pirámide de Giza?
Armstrong pisó el satélite de la Tierra en 1969, 2038 años después del nacimiento de Cleopatra, y la construcción de la pirámide tuvo lugar en el... Permíteme llevarte a un lugar que parece de otro planeta. La vida dentro de esta cueva ha estado aislada del mundo exterior durante unos 5,5 millones de años, y se nota. Compruébalo tú mismo. Debido a un aislamiento tan prolongado, las condiciones en el interior de la cueva de Mobile no se parecen a las de ningún otro lugar del planeta. Allí florece un ecosistema único, a pesar de la escasez de luz solar y de que el aire es tóxico. El sitio, situado a pocos kilómetros al oeste del Mar Negro en Rumanía, fue descubierto en 1986. Hoy en día, solo se lo puede visitar si se tiene un permiso especial. Además, las cavernas centrales están protegidas naturalmente por estrechos túneles de piedra caliza y pozos verticales. Así que, si tienes claustrofobia, probablemente sea mejor que no entres allí. En la profundidad de la cueva, el aire tiene el doble de oxígeno que el aire exterior, pero contiene mucho dióxido de carbono y sulfuro de hidrógeno, por lo que no es el más fresco que se puede respirar. Además, el interior de la caverna está completamente oscuro. Pero a pesar de, o debería decir gracias a, este cóctel de condiciones extremadamente duras, el lugar es una auténtica mina de oro para los biólogos. Sorprendentemente, la vida parece florecer aquí. En un estudio realizado en 1996, científicos identificaron 48 especies, 33 de ellas exclusivas de la cueva. La mayoría de las criaturas que habitan allí son diminutas, con largas extremidades y antenas que les ayudan a orientarse en la oscuridad. No tienen visión y carecen de pigmento, y esto tiene sentido. ¿Por qué necesitarías poder ver si vives en la oscuridad total y por qué necesitarías ser bonito y colorido si nadie te observa? Ahora te llevaré a otra caverna, no menos asombrosa, pero con un aspecto muy diferente. Esta es la Cueva de Naica, también conocida como la Cueva de los Cristales, en México. Estos enormes cristales fueron encontrados en el año 2000 por una empresa minera después de bombear el agua de la cueva. 2 mineros hicieron el hallazgo tras entrar a pie en la caverna que se estaba secando. Estos asombrosos cristales son en realidad enormes pilares de yeso escondidos a 300 metros bajo tierra. Están anclados a las paredes y al suelo de la abrasadora cueva. Los científicos calculan que los cristales podrían llevar creciendo 500,000 de años. Por eso muchos son tan largos y anchos que se puede caminar sobre ellos. Por desgracia, visitar esta maravilla de la naturaleza es imposible por el momento, pero quizás sea para mejor, ya que es un lugar peligroso que puede convertirse fácilmente en una trampa. Durante decenas de miles de años, esta cueva estuvo llena de aguas subterráneas, que originalmente fueron empujadas hacia la abertura por una cámara de magma situada en las profundidades de nuestro planeta. El magma bajo la cueva mantenía el agua caliente, pero con el tiempo, la temperatura de esta descendió por debajo de los 58 grados Celsius. Como resultado, el agua empezó a llenarse de calcio y sulfato, cuyas partículas comenzaron a recombinarse en yeso. Y entonces, los cristales de color blanco se apoderaron de la cueva. Y como permanecieron bajo el agua, pudieron seguir creciendo. No hace falta volar al espacio para ver de cerca un agujero negro. Los científicos han encontrado algo muy parecido en el sur del Océano Atlántico. Un agujero negro ejerce una atracción gravitatoria tan enorme que, una vez que algo es atraído hacia su interior, no tiene ninguna posibilidad de escapar. Ni siquiera la luz puede salir de él. Pero los agujeros negros oceánicos parecen ser casi tan poderosos como sus parientes espaciales. Sin embargo, en lugar de atrapar luz, hacen lo mismo con el agua. Los remolinos oceánicos son enormes remolinos que giran contra la corriente principal. Suelen arremolinar miles de millones de toneladas de agua, y la mayoría son más grandes que una ciudad. Estos son tan poderosos que nada que quede atrapado en ellos puede escapar. Pero lo más aterrador es que es posible que ni siquiera te des cuenta de que te estás adentrando en uno de ellos. Son tan grandes que no verás sus límites hasta que sea demasiado tarde. Cuando los científicos empezaron a explorar los vórtices oceánicos con ayuda de satélites, descubrieron los bordes de varios remolinos. Después, consiguieron demostrar que, matemáticamente, estos son lo mismo que misteriosos agujeros negros en el espacio. Los remolinos masivos están rodeados de barreras superherméticas donde el fluido se mueve en bucles cerrados. Ni siquiera el agua puede salir de su interior.
Por eso, los estrechos vórtices oceánicos desempeñan el papel de enormes contenedores. El agua de su interior puede ser totalmente distinta del océano que rodea a un remolino. Y no me refiero solo a su temperatura. El contenido de sal dentro y fuera de un remolino también suele ser diferente. En el delgado istmo de Curlandia, que separa el mar Báltico de la laguna de Curlandia, se encuentra uno de los lugares más extraños de la Tierra. Los lugareños llaman a esta zona el bosque danzante porque los pinos de este sitio tienen formas sorprendentemente inusuales. Se retuercen en espirales y círculos por el suelo. Hay algunas teorías de por qué podría ocurrir esto, por supuesto. Algunas personas afirman que enormes cantidades de energías positivas y negativas chocaron una vez en ese lugar. Los más realistas creen que la razón es geológica. El suelo arenoso de la zona es demasiado inestable para sostener árboles que crecen erguidos. La más popular es la idea de que los fuertes vientos que soplan desde el agua influyen en la forma de los árboles. En cualquier caso, los expertos aún no han llegado a una conclusión definitiva. Mira estos círculos subacuáticos. Fueron avistados por primera vez en 1995 cerca de la costa sur de Japón. Los buceadores locales llamaron a estas estructuras de 7 pies de ancho círculos misteriosos. El enigma atormentó muchas mentes durante casi 16 años, hasta que por fin se descubrió al culpable. Imagina la sorpresa de los investigadores cuando resultó ser un pez globo macho. El pez necesita algo más de una semana para construir un círculo, y la estética es obviamente crucial. Un macho nada dentro del círculo, excavando valles en la arena con sus aletas. Pero eso no es todo. Los peces también utilizan conchas y corales para decorar determinadas partes de sus creaciones. Todo esto de construir un círculo tiene también una finalidad práctica. La forma de nadar de un pez macho empuja la arena hacia el centro del círculo y crea un montículo que luego le sirve de nido. El siguiente misterio de nuestra lista está en el Caribe. Justo frente a la costa de Belice hay un sumidero gigante. Es el Gran Agujero Azul. Tiene unos 305 metros de ancho y más de 122 metros de profundidad. Una vez, hace mucho tiempo, este agujero era una cueva. Pero entonces las aguas crecientes lo llenaron, haciendo que se derrumbara sobre sí mismo. Cuanto más desciendas a las cristalinas aguas del gran agujero, más oscuro se volverá. Verás montones de cuevas llenas de estalactitas, pero entrar en ellas es extremadamente peligroso, a menos que quieras perderte irremediablemente. Una vez alcanzada una profundidad de 15 metros, notarás que el agua brilla. Es la línea invisible que divide la parte superior salada del sumidero del abismo de agua dulce. Es posible que quieras volver atrás ahora mismo. ¿Quién sabe lo que podrías encontrar en las turbias profundidades? Había una antigua leyenda amazónica que hablaba de un río tan caliente que hervía, y se creía que era solo una leyenda hasta que el geocientífico peruano Andrés Russo se preguntó si podía ser real. Todos los expertos negaron tal posibilidad. Al fin y al cabo, los ríos calientes existen, pero solo en las zonas donde hay volcanes. La Tierra tiene 3 capas principales. 2 partes del núcleo, el núcleo interno, denso y caliente, y el núcleo externo, fundido. Luego viene el manto. Y luego sigue la fina corteza, la superficie que sustenta la vida tal y como la conocemos. Al menos eso es lo que pensábamos, porque ahora los científicos han encontrado una nueva y misteriosa capa situada en las profundidades del núcleo interno sólido. El núcleo interno de la Tierra tiene aproximadamente 2/3 del tamaño de la Luna y está hecho de níquel y hierro sólido. Es muy caliente. La temperatura en el centro de nuestro planeta es la misma que en la superficie del Sol. Y el núcleo exterior puede alcanzar casi 5.500 grados Celsius. Es difícil explorarlo porque no podemos ir allí. Y es como mirar por una ventana muy sucia de 5.150 kilómetros de metal fundido y rocas. Pero podemos confiar en los experimentos de laboratorio con rocas presurizadas y calentadas, en las señales de las ondas sísmicas y en los modelos informáticos. Cuando se produce un terremoto, envía ondas de choque sísmicas. Estas viajan por las capas a una velocidad diferente, dependiendo de la dirección que tomen y del material que atraviesen. En el nuevo estudio, un equipo de científicos recopiló un conjunto de datos de 100.000 terremotos profundos. Algunos de ellos se produjeron a más de 100 kilómetros de profundidad. Cuando se produce un terremoto en un lado de nuestro planeta, los científicos rastrean sus ondas a lo largo de todo el recorrido hasta el otro lado. Las ondas cambian cuando llegan al otro lado, por lo que los científicos intentan comprender los materiales por los que han pasado estas ondas. Gracias a los terremotos, han encontrado una nueva capa en el núcleo de nuestro planeta.
Usualmente las ondas de choque viajan a lo largo del ecuador, pero abajo se desvían y van en direcciones diferentes, unos 60 grados hacia un lado. Cuando las ondas atraviesan el núcleo interno yendo de norte a sur, estas viajarán más rápidamente que las ondas que atraviesan el núcleo paralelo al ecuador. Es importante entender al núcleo porque este crea nuestro campo magnético, que a su vez protege al planeta de cosas como los vientos solares, que son partículas cargadas procedentes del Sol. En la década de 1960 descubrimos que la Tierra pulsa cada 26 segundos. Es como un reloj, un latido gigante. El suelo tiembla ligeramente, pero casi no lo sentimos. Los investigadores aún pueden rastrearlo. Algunos de ellos piensan que la plataforma continental surge como un enorme rompimiento de olas bajo los océanos. Por ejemplo, la parte más alta del continente norteamericano cae en una profunda llanura abisal. Una teoría dice que las olas golpean este lugar produciendo pulsos regulares. Es como tener todo tipo de tambores. Los golpeas con las manos y accidentalmente das en ese punto que produce ese pum armónico adecuado para hacer sonar a todo nuestro planeta. Si esta teoría es cierta, tenemos suerte de que no haya más puntos como este que puedan hacer temblar a la Tierra. Otros científicos creen que la pulsación se produce porque hay un volcán cerca del punto crítico. La isla de Santo Tomé, en la bahía de Biafra. Caminas, corres, saltas, pero cuando te detienes siempre parece que estás parado. En realidad, te estás moviendo incluso cuando estás perfectamente quieto, porque nuestro planeta está siempre en movimiento. Dependiendo de dónde te encuentres, puedes estar girando por el universo a más de 1600 kilómetros por hora. Si estás en el ecuador, te moverás más rápido. Digamos que tienes una pelota de baloncesto girando en tu dedo. Revisa el ecuador del balón. Un punto al azar en él tiene que ir más lejos en un solo giro que cualquier punto cerca de tu dedo. Eso significa que el punto situado en el ecuador se mueve más rápidamente. Y la Tierra es un planeta que se recicla todo el tiempo. El suelo que pisamos se recicla. El ciclo de las rocas de nuestro planeta convierte rocas de un tipo en otro. Es un ciclo que sigue y sigue. Las profundidades de nuestro planeta están llenas de magma. A medida que el magma va saliendo a la superficie, se va endureciendo hasta convertirse en roca. Los procesos tectónicos como la actividad volcánica, los terremotos, la construcción de montañas y todos los demás procesos que dan forma a la superficie de nuestro planeta llevan esa roca a la superficie de la Tierra. Cuando la roca está en la superficie, la erosión le da forma y le quita trozos. Esas pequeñas partículas luego son depositadas. Toda la presión que viene de arriba compacta las partículas en rocas sedimentarias, como por ejemplo la arenisca. Y las rocas sedimentarias también pueden acabar a mayor profundidad bajo la superficie de la Tierra. Como hay mucho calor y presión, se cuecen en rocas metamórficas. Pueden volver a la superficie una vez más o incluso acabar siendo erosionadas de nuevo. A veces, las placas de la corteza terrestre se empujan una debajo de otra, y así las rocas pueden volver a transformarse en magma. Hasta ahora solo hemos explorado el 5% del océano. El propio océano, así como la vida que hay bajo el fondo marino, sigue siendo un misterio. Los sedimentos que subyacen a nuestros océanos albergan diferentes microorganismos que existen incluso a profundidades de 2,5 kilómetros bajo el lecho marino. Hay microbios escondidos en las profundidades de las rocas volcánicas del fondo marino de las zonas del Pacífico, ocultos bajo 265 metros de sedimento. Y la biosfera bajo el fondo marino crece con extrema lentitud en comparación con la vida en la superficie. La división celular se produce cada 10 a 1000 años. Algo está cambiando en el eje de la Tierra. Los cambios climáticos y el deshielo de los glaciares, sobre todo en regiones como el Himalaya y Alaska, han hecho que el eje se desplace. Nuestro planeta tiene dos tipos de polos. Los primeros son los polos magnéticos sur y norte. Afectan a cosas como la deriva y la navegación. El eje alrededor del cual gira la Tierra es otro tipo de polo. Se desplazó un poco a lo largo del tiempo, pero no sabemos exactamente por qué. Y los investigadores se dieron cuenta de que hay masas de agua en movimiento que empujan el eje de la Tierra hacia el este. Tomemos como ejemplo una cuenca de agua. Si la mueves de un lado al otro, el chapoteo hace que el agua mueva su peso alrededor. Algo similar ocurre a nivel planetario. Por muy grande que sea un terremoto, ningún ser humano podría sentir un terremoto en el lado opuesto de la Tierra, aunque algunas personas aseguran que sí. En el 2013,
Hubo uno cerca de las Islas Kuriles, con una magnitud de 8,5. Llegó a unos 650 kilómetros de profundidad. Fue tan fuerte que los habitantes de Australia dijeron que podían sentir el temblor del suelo. Y el terremoto más fuerte ocurrió en Chile, en 1960, con una magnitud de 9,5. La zona de ruptura se extendió desde 500 kilómetros hasta casi 1000 kilómetros a lo largo de la costa del país. Los terremotos con una magnitud de 10 o superior no pueden ocurrir. La magnitud depende de la longitud de la falla donde se produce. Cuanto más larga sea la falla, mayor será el terremoto. Una falla es una rotura en una parte de la corteza del planeta. Tiene rocas a ambos lados y se mueven unas junto a otras. No hemos encontrado una falla lo suficientemente larga como para generar terremotos con una magnitud de 10 o más. Si ocurriera, esta se extendería alrededor de la mayor parte de nuestro planeta. Un terremoto con una magnitud de 12 requeriría una falla más grande que nuestro planeta. Un lado de nuestro planeta se está enfriando más que el otro. La Tierra tiene un sistema que la mantiene caliente por dentro, un interior líquido al rojo vivo en las profundidades de la superficie. Gira y al mismo tiempo genera un campo magnético y gravedad. Así, el núcleo de la Tierra mantiene la atmósfera más cerca de la superficie del planeta. Y la Tierra también absorbe el calor del Sol, sobre todo en la superficie. El calor no se extiende por igual en todas las partes de la Tierra. Un lado del planeta, el hemisferio pacífico, pierde calor más rápidamente que otro, el hemisferio africano. Esto ocurre porque la Tierra atrapa más calor que la superficie bajo el océano. El fondo marino es mucho más delgado que la masa terrestre. Además, la temperatura provocada por el calor procedente del interior de la Tierra es cada vez más baja debido a las enormes cantidades de agua fría que hay sobre ella. Las nubes no son solo unos esponjosos y lejanos trozos de algodón, pesan más de 500.000 kilogramos y ayudan a regular la temperatura de nuestro planeta. Si se toman todas las gotas de agua de las nubes y se sacan a la superficie, se podría cubrir al planeta con una capa de líquido tan fina como un cabello humano. No parece mucho, pero esta agua es de vital importancia para el clima. Tendríamos temperaturas más cálidas si no fuera por las nubes.